Pues buenas tardes a todos, buen día. Yo soy Diana y aquí tengo conmigo a mi amiga Romina y vamos a platicar un poquito sobre el tema que creo que muchos tenemos encima ahorita, que son las vacunas. Agradecer a Romina que estés con nosotros y me gustaría, creo que tú conoces mejor lo que tú haces y quién eres tú, si te presentas con la comunidad, por favor. Gracias por la invitación. Y sí, yo soy Romina, soy chilena y estoy hace un tiempo aquí trabajando en OHSU. Soy bioquímico y trabajo en el área de neurobiología. Anda. O sea que sabe un poquito más de lo que nosotros sabemos de muchas cosas. Vamos a hablar un poquito de las vacunas, Romina. Hay muchas preguntas, muchas dudas de parte del grupo de la comunidad que nos gustaría platicarlas contigo y que tú nos dieras desde el punto de vista científico hasta tu punto de vista personal también, lo que tú opinas sobre ciertas cosas que nos gustaría preguntarte. Y vamos a empezar con algo que se me hace muy interesante, que es el tiempo de la creación de una vacuna. Sabemos que esta vacuna fue creada en tiempo récord y mucha gente tiene desconfianza por lo mismo. ¿Qué tú nos podrías decir al respecto? Sí, bueno, ha sido una duda muy frecuente entre la gente de que, ¿cómo es posible que esta vacuna se haya creado tan rápido, siendo que la mayoría de las vacunas toman mucho tiempo en realizarse, ¿no? Y lo que pasa es que en sí el estudio de las vacunas no es algo que se hace hace muchos años. O sea, hay que pensar que en 1790, 1770 es que se generó la primera vacuna, ¿no? Con Jenner, que hizo una cosa sumamente sencilla, que sacar una de las vacas, fue con la vacuna de la viruela, ¿no? Anda. Y que él notó que las mujeres que eran las ordeñadoras de las vacas generaban unas pústulas un poco, pero que no les daba la viruela humana. Entonces él agarró un poco de materia de esta mujer y la inoculó en un niño, y después fue y ocupó la misma la viruela humana y se la puso al niño, y el niño estaba inmunizado y no le pasó nada y no murió. Entonces, desde algo tan sencillo y tan básico, él se generó el primer concepto de lo que eran las vacunas, ¿no? Esto en 1700. Entonces, hay que pensar que el desarrollo de las vacunas está desde esa época. O sea, no es algo tan sofisticado ni tan difícil. Lo que pasa es que no hay financiamiento. Los científicos saben, o sea, están las tecnologías, están las técnicas, está todo para poder realizar vacunas fácil y rápido. Lo que sucede es que, claro, los científicos, ¿qué tienen que hacer? Necesitan grants, necesitan dinero para los proyectos, entonces todo eso es sumamente limitado. Entonces, si hay, por ejemplo, gente que trabaja estudiando ciertas vacunas que no son muy populares, que no te van a dar mucho dinero, que no las necesitas una población muy grande, no te dan financiamiento. Entonces, por eso no se realizan. O sea, yo tengo muchos colegas que trabajan en área haciendo vacunas y ya tienen la vacuna, saben cómo hacer todo lo que hay que hacer para la vacuna, pero no tienen el financiamiento final para poder hacer los trials, los ensayos también, ¿no? Y eso también es otra cosa, que para esta vacuna, por ejemplo, la gente se hizo voluntaria, hubieron muchísimos voluntarios también muy rápido, porque se hacen, o sea, el procedimiento para generar vacunas consiste en 3 fases, ¿no? La primera es como, se hace la vacuna, que eso no demora nada generar la vacuna. Después empieza los trials, ¿no? Que tú vas con primero decenas de personas y estudias a esas personas y ves qué sucede. Después con centenas de personas y después con miles de personas. Para poder lograr eso a veces toma mucho tiempo, porque no están los voluntarios, no está ni el dinero para poder conseguir los voluntarios, ni tampoco la gente para poder realizarlo. En este caso, como esto era una pandemia y todo el mundo necesitaba que esto se solucionara pronto, se hizo en tiempo récord, porque estaba la tecnología, estaba el dinero y estaban los voluntarios. Bueno, mira qué cosa tan interesante. Gracias por eso. Y un pequeño de eso significa que en sí podríamos tener grandes avances en la ciencia, mucho más grandes de los que tenemos hasta ahora, si se inyectaran los dineros correspondientes para que los científicos pudieran hacer el trabajo. Ay, carambas. Y gracias por esos comentarios. A mí me aclaran muchas dudas también que tenía encima.
Y otra de las cosas, por ejemplo, que se ha estado hablando sobre las vacunas, que quizá ya vienen más al lado de los mitos que en realidad información, ¿no? De que esta vacuna, específicamente esa vacuna del COVID, está diseñada para esterilizarnos o para control de población o para muchas cosas que creo que también tú has llegado a escuchar. Sí, muchísimo. Todos los días me llegan preguntas de que nos van a poner un chip, me voy a morir, no sé, todas esas cosas. Resulta que, como les comentaba, ¿no? Las vacunas son algo que se han hecho desde toda la vida. Es como son más seguras incluso que un antibiótico, que un montón de cosas. O sea, es un medicamento más, ¿no? que se utiliza siempre. Y es muy fácil de pesquisar, saber, estudiar. Entonces no hay cómo no analizarlo fácil y ver si esta vacuna va a ser o no va a ser eficaz, segura. Están todas las herramientas para poder hacerlo. Entonces, todos estos mitos no tienen ningún sentido. Por ejemplo, eso es que dicen que la vacuna, por ejemplo, me va a esterilizar o con las nuevas, por ejemplo, ocurrió este problema porque como eran de última generación, la que se hizo con Pfizer y Moderna, que es una RNA mensajero, entonces la gente, RNA, ¿qué es esto? Y entonces mucha gente dice, va a mutarme el DNA, el ADN, y es imposible. Eso lo he escuchado muchísimo, que dicen que se va a mutar el ADN por este ARN. Y es imposible porque en el dogma de biología molecular es ADN, de ADN pasa a ARN, de ARN pasa a proteína. Eso es un dogma que existe desde el 1600, no sé, una cosa de toda la vida. Y es imposible que el ARN mensajero vaya y se inserte en el ADN. Eso no ocurre jamás en la vida va a poder ocurrir. Lo que pasa, y lo que sí hace la Pfizer y Moderna, por ejemplo, este ARN lo que permite es que esa secuencia de ARN codifique para una proteína. En este caso, la proteína Spike, que es la que se inserta en la célula y que es la parte infecciosa, ¿no? Eso es algo sumamente específico, y que está totalmente estudiado. Entonces tampoco va a meterse en otras partes de mi cuerpo y que va a esterilizarme, porque es imposible, porque es tan específica la secuencia que codifica única y exclusivamente para esa proteína. Y eso tú lo puedes estudiar, los científicos lo pueden ver, uno puede tomar una vacuna, analizarla, nosotros trabajamos haciendo secuenciando, haciendo todas esas cosas todos los días, algo sumamente trivial y es muy fácil de reconocer. Entonces, un chip también. Si tuviera un chip, lo podríamos ver sumamente fácil. Sí, yo no creo que un chip pueda caber por el el orificio de la jeringa de esas vacunas, que son una cosa diminuta, ¿no? Claro. Es un y poco... aunque fuese, porque hay tecnología nano que existe, pero es muy fácil de analizar. O sea, sería muy fácil de pesquisarlo y verlo. Y aparte requería demasiado dinero para meter un microchip también, de nanotecnología, sí. Y eso es una cosa, en millones de vacunas, ¿no? Y es una cosa súper interesante que la gente como que por un lado no cree en la ciencia, piensa que una vacuna, que les da miedo, pero la tecnología para generar vacunas está hace siglos, o sea, hace muchos años, pero sí piensa que tenemos la tecnología tan sofisticada para poder hacer un chip, entonces como que absurdo, es absurdo, es muy absurdo. Hablemos de la vacuna Johnson & Johnson. El sábado, el 17 de abril, tuvimos una clínica de vacunas en la iglesia San Andrés y se iba a poner la vacuna Johnson & Johnson. Unos días antes escuchamos que habían sugerido pausarla, no pararla, pausarla. Por unas ciertas problemas que estaba creando, coágulos específicamente de sangre, sobre todo en mujeres. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado con esta vacuna? Sí, lo que ha sido interesante es que se ha visto que tanto con AstraZeneca y Johnson & Johnson, que son vacunas generadas por un adenovirus, ¿qué es esto? Que es otro virus, que es un vector pequeñito, que es como una cápsula en sí, que lo que hace es que la secuencia que codifica para esta proteína se mete dentro de este virus pequeñito
y así es como se inserta dentro del organismo, ¿no? Esta es la técnica que se ocupa para Johnson Johnson y AstraZeneca. Y justo estos dos han generado estos coágulos en cierto número de personas. Que sí, es una cosa que uno tiene que tener en cuenta, tiene que pensarse, porque igual no es llegar y administrar a la gente una vacuna y que genere este tipo de consecuencias. Pero si uno lo piensa, hay un montón de otras cosas que generan muchísimo, o sea, que pueden generar coágulos de todas maneras. Entonces, por ejemplo, como en este caso la frecuencia de coágulo es 4 en 1.000.000 de personas. Mientras que, por ejemplo, los anticonceptivos son de 500 a 1.200 casos de coágulos en 1.000.000 de personas. Y el mismo COVID son de 1.600 casos de coágulos en 1.000.000 de personas. Entonces, si uno piensa la probabilidad de que si no me vacuno, tengo en 1.600 posibilidades de que yo a 4. O sea, pero obviamente como es una vacuna nueva que se está estudiando y que hay que ser responsable, está en pausa para analizar y además para ver si realmente hay una relación directa, porque a lo mejor, porque hay muchas mujeres que a la edad entre 18 y 40 y tantos generan coágulos por su anticonceptivo. Entonces no sabemos si a lo mejor es esa la razón y no tiene nada que ver con la vacuna. Entonces, pero como es una vacuna nueva, es como por prevención, veamos y analicemos bien y a ver si la correlación es directa o no. Entonces, bueno, gracias por aclarar eso. Entonces nos queda Moderna y nos queda la Pfizer. ¿Qué tan seguras son esas dos vacunas? Esas vacunas son bastante seguras. En sí, todas las vacunas que hoy están en el mercado, todas son 95% seguras. No hay ninguna que sea 100%, porque ocurren estas cositas, ¿no? Que puede haber un coágulo, que una persona genere alguna alergia a otra persona. Esas cosas son inevitables, pero es como con cualquier medicamento, con cualquier comida, con cualquier cosa, uno siempre va a tener el riesgo de que alguna persona, debido a su salud física, a su alimentación, a su etnia, lo que sea, pueda generar algún efecto. Eso siempre va a ocurrir con cualquier persona. Entonces, uno no puede decir que nada en la vida es 100% seguro. Entonces, pero las vacunas que están hoy en el mercado, todas son un 95% seguras sin discusión. Lo que sí, por ejemplo, la Pfizer y Moderna, lo que tienen que además son un 95% de eficacia, de efectividad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los síntomas que una persona, la probabilidad de contagiarse y generar síntomas es sumamente baja. Es un 5% de probabilidad de que esa persona genere algún síntoma. Hay otras que Johnson & Johnson un poquito más baja, incluso por ejemplo la vacuna china tiene entre un 50 o un 80% de eficacia, y mucha gente no quería ponérsela porque dice, pero es que muy poco. Pero eso no importa, o sea, ¿qué significa eso? Que la persona a lo mejor va a tener, hay una probabilidad de que sí tenga algunos síntomas, pero leves. O sea, ninguna vacuna te va a generar síntomas que te van a llevar al hospital. Y eso es lo que la gente tiene que entender también, que las vacunas en sí no son un escudo así completamente perfecto, que no son así, lo que van a hacer es generar que tu sistema inmune genere anticuerpos. Eso es lo que hacen. No evita que uno no se contagie, no evita que uno no vaya a tener quizás algunos síntomas. Lo que hace es que presenta este cuerpo extraño, pero que es inocuo, en el organismo para que tu cuerpo genere anticuerpos, y una vez que venga el virus real, tu cuerpo ya esté preparado. Eso es lo único que hacen las vacunas en general. Wow. ¿Todas las vacunas hacen lo mismo? Todas hacen ese es el principio de la vacuna, ¿no? Okay. De presentarle a tu cuerpo un agente extraño para que tu cuerpo esté preparado en el momento que el agente real llegue y tú ya estés listo. Tu cuerpo. Algo que te iba a preguntar. Entonces, yo por ejemplo ya estoy vacunada al 100. Ya cumplí mis dos dosis. Ya se pasaron las 2 semanas de espera, ya llevo más de un mes. Estoy perfectamente bien, ¿okay? Estoy perfectamente bien. Y creo que también tú ya estás. Sí, yo también me vacuné con la Pfizer. ¿Corre el riesgo de contagiarme aún estando yo vacunada? Sí, bueno, es lo que pasa, que las vacunas, como te decía, no previenen en sí la enfermedad, ¿no? No previenen que el virus entre en tu organismo.
nunca. Lo que previenen es que exista síntomas que te lleven a hospitalización y muerte. Y todas las vacunas funcionan igual, la de la influenza funciona, todas, el principio de las vacunas es ese, ¿no? Que no es que tu cuerpo se haga impenetrable, ¿no? Sino que tu cuerpo esté preparado. Eso es lo que hacen las vacunas en general, ¿no? Entonces sí, y por eso es importante que igual las personas sigan las medidas de higiene, de lavarse las manos, de distanciamiento, por ejemplo, porque nosotras, por ejemplo, claro, ya estamos vacunadas, estamos inmunes, ya mi cuerpo, tu cuerpo ya tiene los anticuerpos, entonces si llegamos alguna de las dos a tener contacto con el virus, nuestro cuerpo inmediatamente va a estar trabajando y va a parar la reproducción del virus, ¿no? Entonces no hay ningún problema y nosotros podemos estar bien. Pero si estamos con gente que no está vacunada, nosotros podríamos transmitir igual el virus a esa persona, y esas personas no están preparadas y podría ser fatal para ellos. Entonces, recién podemos decir que podemos estar bien cuando tengamos el 70, el 80% de la población. Por eso se dice, ¿no? Que cuando el 80% de la población esté vacunada completa, ahí podemos decir que ya hay una inmunidad de rebaño y podemos estar tranquilos. Pero eso todavía falta mucho, ¿ves? Y sobre todo a nivel mundial, porque hay países muy pobres que no tienen la vacuna todavía, y ese es otro problema bien grande que está ocurriendo en este momento. Wow. Y esa, de hecho, iba a comentar, que estuve tocando un poquito el tema, esa es la razón por la cual Romina y yo estamos sentadas tan cerca y sin mascarilla, sin cubrebocas, porque las dos estamos ya vacunadas completamente, entonces es menos el riesgo porque ya estamos de cierta manera protegidas contra el virus. Claro. No, y en el caso de que llegáramos, por ejemplo, a tenerlo, nosotras, claro, ni siquiera vamos a tener, ambas estamos con la Pfizer, entonces Moderna Pfizer, que ambas tienen un 95% de eficacia, donde si llegamos a contagiarnos, los síntomas son prácticamente nulos, no hay síntomas casi. Déjame preguntarte algo que también es algo que he escuchado de algunas personas, porque las que no se quieren vacunar, es el miedo a los efectos que les podría dar la vacuna. Hablemos un poquito sobre esos efectos que nos dan, sobre todo bueno, personalmente la segunda dosis que me puse sí me dio algunos efectos, claro, pero nada que yo no pudiera manejar. Claro, eso hay que pensar que las vacunas, como lo decíamos, te presentan al antígeno, ¿no? A este agente extraño que está inactivo o es solamente una secuencia. Cada vacuna es diferente, ¿no? La metodología que se ocupó para crearse. Pero todas te van a presentar un agente extraño que va a hacer que tu cuerpo empiece a activarse se activa todo un mecanismo del sistema inmune, ¿no? De que un montón de tipos de células empiezan a trabajar y a generar estos anticuerpos de memoria para que en la eventualidad los ocupes cuando realmente lo necesites. Todo eso genera una carga importante de energía, tu sistema está trabajando. Entonces vas a tener a lo mejor fiebre, vas a tener dolor de cabeza, vas a tener porque eso es normal, eso es lo que debería ocurrir. O sea, hay personas que tienen un sistema inmune muy bueno, que en realidad no es muy fuerte y no van a tener casi síntomas y no va a generar ningún problema, ni siquiera lo van a sentir, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, algunas personas, dependiendo del tipo de vacuna, por ejemplo la china, que es el virus atenuado, quizás podrían tener un poquito más de efecto, más reacción. Otros, como la Pfizer y Moderna, era una secuencia, a lo mejor no genera mucho. Es como bien variable en ese sentido, pero siempre no va a durar más de un día. Y de todas maneras, yo creo que cualquier persona, si le dicen, bueno, ¿qué prefiere? ¿Tener un día de dolorcito, de fiebre, de malestares, o intubarse y tener secuelas para toda la vida, si es que no se muere? No sé, o sea, que no sé qué prefiere. No, y aparte, por ejemplo, aunque no tengas síntomas tan fuertes, que no tengas que no llegues a intubarte, el perder casi un mes de trabajo por estar enfermo de COVID es fuerte. Sí. Y hay gente que a veces, y ahora se ha visto, ¿no? Con el tiempo ya que se han hecho los estudios de muchas personas que han tenido COVID, después se les hace seguimiento y se ve si tienen secuelas. Hay muchas personas que han quedado con secuelas, ¿no? Distintos tipos de secuelas, así, a nivel cognitivo, a nivel pulmonar, o sea, a muchos niveles. Entonces, correr ese riesgo, no sé si vale la pena por tener un día de malestar, ¿no? Una última pregunta que quiero hacerte, que yo estuve siempre con la duda y he leído información y no tengo una respuesta muy exacta.
tomar, después de si me pongo la vacuna, ¿puedo tomar ibuprofen, Tylenol? ¿O no debería de tomar nada? Sí, sí, no, yo no encuentro que sea mayor problema. Lo que pasa es que, como siempre, o sea, medicamentos o sea, automedicarse nunca es bueno. No sé. Pero si me siento sumamente mal, terrible, tomarme un ibuprofeno no me va a generar nada. Okay. No, porque lo que pasa es que, claro, está ese mito, o sea, no mito, pero como que hay base de repente de que en algunos casos de gente que tuvo COVID, por ejemplo, se le dio ibuprofeno y se sintieron muy mal pero es porque también tenían otras enfermedades anexas que hacían que al final se generara una respuesta inflamatoria y por eso se prohibió o se sugirió que no se tomaran ibuprofeno, ¿no? En algunos casos. Pero, por ejemplo, para la vacuna, en sí, como el malestar dura un día, una cosa así, tomar mucho líquido, es lo mejor. Yo creo que algo... la última quizá, que se me vienen cosas a la cabeza mientras estoy hablando de esto. ¿Se sabe ya con certeza de dónde vino el virus? ¿Fue creado por humanos? Porque he escuchado... Sí, también he escuchado un montón de historias. Pero no vamos a tomar esas historias porque creo que ni merecen nuestro tiempo, pero ¿se sabe ya o se tiene alguna idea mejor de dónde fue que se creó el virus? Sí, bueno, hay artículos científicos del 2007, ¿no? De que hablan de la familia SARS-CoV-2, ¿no? O sea, del SARS-CoV, ¿no? Y porque está el SARS-CoV-1, que está ya desde 2007 y que se sabía que podría, que en algún momento eventualmente mutar. Había murciélagos que lo tenían y que decían, entonces por eso viene la idea, a lo mejor viene del murciélago, una sopita de murciélago. No se sabe a ciencia cierta si mutó desde ahí directamente al humano o otra manera de cómo el virus puede haber mutado, pero sí lo que se sabe, seguro, y que uno puede estudiarlo fácilmente, es que no fue creado. Fue algo que se dio así de manera al azar, porque uno puede ver cuando uno secuencia, es algo parte sumamente trivial de nosotros secuenciar. Uno secuencia todo el tiempo, está haciendo secuencia y viendo y analizando. Hay programas que te ayudan a analizar la secuencia. Entonces es muy fácil ver cuando se inserta algo nuevo, cuando no. Además se hace filogenia, uno puede analizar distintos tipos de secuencia y ver dónde están los cambios. O sea, es muy fácil saber de que no. Y eso ya se sabe. Entonces, eso se sabe en realidad desde enero del año pasado. Por eso también, por ejemplo, la vacuna fue hecha tan rápido y todo, porque toda la información que se tenía de SARS-CoV-2 fue muy rápido, porque ya se habían hecho estudios con SARS-CoV-1, entonces ya se sabía mucho del virus. Después, cuando se mutó a SARS-CoV-2, se sabía mucho también de la parte de la proteína Spike, se conocía la secuencia. Ya para enero, a fines de enero nosotros todos se conocía la secuencia del virus, las partes del virus, la parte funcional del virus, dónde el virus se insertaba en la célula. Todas esas cosas ya se sabían a principios de marzo, a principios de enero del año pasado. Entonces, por eso también mucha gente decía, el poder de infectividad que tenía, de contagio, todo eso se sabía en esa época ya, rápido, se supo así en nada. Entonces, por eso también era importante ver que este virus iba a ser súper infeccioso y que podría generar una pandemia. Entonces, mucho, yo me acuerdo, advertían, por favor, de verdad, de los que los gobiernos le tomaran el peso y la gente se encerrara, pero ni la gente quiso creer, ni los gobiernos quisieron hacerlo. Y al final, porque además, incluso ya en esa época hablábamos, por ejemplo, de que si esto no se hace, el virus va a buscar su huésped, va a multiplicarse y cada réplica que se genere del virus, hay una posibilidad de que este virus mute y se generen variantes nuevas y que esas variantes después no sean compatibles con la vacuna. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Y uno dice, hace un año atrás que lo decíamos y la gente no quería creer. Entonces, como que entonces, ¿qué va a pasar ahora? Yo sé que hemos estado escuchando sobre todo de dos o tres variantes fuertes que también escuché que mencionaste en la entrevista que te hizo Luna para su programa de radio de Espiral. ¿Qué está pasando con esas mutaciones? Y también va a haber un boost de la vacuna. Sí, bueno, claro, eso también es bien importante e interesante porque resulta que, claro, ahora ya como el virus ha tenido un año
para ir replicándose en las haciendo personas. lo que se le dé su gana. Porque claro, o sea, mientras haya un huésped, los virus van a funcionar bien, porque el virus es pedacito de una secuencia de ADN o de ARN así muy débil, que en realidad estando en el aire muere. Pero si tiene un huésped, va a ocupar toda la maquinaria del huésped para replicarse. Y cada réplica, y como es tan débil y tan imperfecto, por así decirlo, es muy fácil que se mute, ¿no? Es muy fácil. Entonces, por eso ese era el miedo, que si esto sigue así, se va a mutar y quizás qué pueda pasar. Y toda la investigación con las vacunas puede que no... Ese es el miedo que todavía existe. Entonces, bueno, ahora las variantes que están en Estados Unidos, que son alrededor de 4 o 5, que se conocen, y están también, hay una variante japonesa, hay una brasileña, hay una británica, y todas tienen por lo menos más de una mutación. Entonces eso como que es como un poquito de preocupación, pero hasta ahora ninguna de ellas no se ha sabido que sean... que la vacuna las vacunas que están no nos protejan. Hasta ahora, porque es que todo eso también es nuevo. Entonces, básicamente que la gente en sí, más allá de que se deje influenciar por lo que sale en YouTube, lo que sale, que observe, que vea su entorno. ¿Cuánta gente ha muerto? ¿Cuánta gente de sus propias familias han quedado con secuelas? O que observe lo que sucedió años atrás, con la gripe española, con la peste negra, ¿no? Que estas cosas, las pandemias ocurren todo el tiempo. Y la manera de prevenirlas no ha cambiado. O sea, cuidarse, lavado de manos, distancia social, son cosas sumamente sencillas, pero que la gente se resiste muchas veces a hacerlas. Y yo creo que hay una cosa de que tratar de ser más humilde, ¿no? Humilde en el sentido de que no lo sabemos todo, pero si hay alguien que sabe un poco más y que se ha dedicado a esto y que quiere ayudar y contribuir, escuchemos quizá y observemos lo que sucede. Y una cosa que yo me he dado cuenta, por ejemplo, cómo han tratado los países este tema, ha sido muy distinto. Los países, por ejemplo, de Occidente, no han tratado la pandemia como curemos y tengamos ventiladores, tengamos vacunas. Pero las pandemias no se curan, las pandemias se previenen. Y eso es lo que no se entendió nunca. Y que los países asiáticos lo entendieron mucho mejor, porque ellos sí han tenido últimamente casos mucho más así complejos, ¿no? Con otros tipos de virus. Entonces, y también algunos son países pobres. Y solamente un caso, Vietnam, por ejemplo, es un país de 100 millones de habitantes, un país pobre, y tiene 35 casos de COVID. ¿Ah, en serio? 35 muertes. 35 muertes. Y en todo este periodo. ¿Por qué? Porque ellos tomaron las prevenciones al inicio. Entonces, cuando debían hacerse. Entonces, eso es solamente observar. Mirar cómo lo han hecho otros países, qué es lo que se ha hecho, cómo se ha hecho. Y ya ahí queda a criterio de cada uno, ¿no? No resistirse a los hechos. O sea, observar y ya. ¿No? Y hay que entender eso, las pandemias se previenen, no hay que esperar hasta que después, ¿no? Hasta que ya estar en esto así ya insostenible. Esto podría haber sido mucho más corto si realmente la gente hubiera tomado conciencia, los gobiernos hubieran tomado conciencia y las personas individuales también, si todos hubieran trabajado en conjunto así, ya hagamos esto por una cosa de apoyo entre todos, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias nuevamente, Romina. De verdad te lo agradezco mucho. Y bueno, mi gente querida, de este video hecho específicamente para nuestra gente de San Andrés, pero esperamos que los demás también escuchen esta información. Y como les dije alguna vez, tomemos una decisión informada, pero informada bien, no informada por youtubers o por posts que vemos en Facebook y que ni siquiera nos tomamos el tiempo de averiguar si esa información es correcta, porque simplemente vemos algo que lo que nosotros creemos y lo empezamos a mandar y a creerlo sin averiguar si de verdad esa información es la información correcta. Que Dios me los bendiga, pasen un excelente día
Y gracias nuevamente, Romina, y arriba, chicos.